No, no se grabó. Hola, en esta práctica de laboratorio calcularemos la constante universal de los gases, conocida como R. Para lograrlo, analizaremos el aire con un proceso isotérmico, es decir, manteniendo la temperatura constante. Nos veremos de la ley de Boyle, que plantea que la presión es inversamente proporcional al volumen. Aunque en realidad las moléculas de gas no son un punto sin dimensiones y presentan fuerza de atracción, en las condiciones de nuestro laboratorio, baja presión y temperatura ambiente, el aire se comporta casi exactamente igual como un gas ideal, permitiéndonos aplicar la ecuación PV igual a nRT, con un margen de error muy bajo. El procedimiento comienza con el sistema abierto de atmósfera para establecer un punto de referencia, con un volumen inicial de 12 centímetros cúbicos donde la presión manométrica es cero. Una vez sellada la llave, el aire queda atrapado y comienza la fase de compresión. Luego de esto, reducimos el volumen de forma controlada en 100 intervalos, desde los 12 hasta los 6 centímetros cúbicos. En cada punto registramos las alturas A y B. Luego, la diferencia de estas dos alturas nos indica la presión del gas que está ejerciendo por encima de la presión atmosférica local, que para este experimento se fijó en 762 milímetros de mercurio. Aquí vemos cómo nos ayudábamos de nuestro plumón para obtener los cálculos. También cómo veíamos las alturas. Para validar la medición debemos considerar la precisión de los instrumentos. Utilizamos un manómetro NU cargado con mercurio. Se utilizó este elemento por su alta densidad, lo que permite medir variaciones de presión altas en un espacio reducido. El sistema tiene dos partes clave: la columna A, una bureta graduada donde el aire queda atrapado con una llave, y la columna B, que movemos para variar la presión. Para la lectura de alturas usamos una regla milimetrada equipada con un píometro que nos da una resolución de 0,1 milímetro. Un instrumento clave es el espejo de paralaje. Para obtener un dato que sea válido, debemos alinear la vista de modo que la parte superior del mercurio sea perfectamente tangente a la marca del espejo, y de esa forma eliminamos el error de perspectiva. Para hallar R, debemos linealizar los datos. Graficamos la presión absoluta en pascales frente al inverso del volumen en metros cúbicos. La pendiente de esta recta representa el producto nRT. Para despejar R, calculamos primero los moles de aire usando la densidad y la masa molar del mercurio. Considerando la temperatura del laboratorio constante, podemos calcular el R experimental. La disminución del espacio físico hace que las partículas choquen más frecuentemente contra las paredes, lo que aumenta la presión. Aquí exponemos los resultados. Se puede ver la discrepancia entre el valor obtenido y el ideal, pero estamos en un porcentaje de error aceptable. El valor experimental de la constante R debemos contrastarlo con el teórico. Explicación de errores. Como se explicó anteriormente, el error de paralaje tiene que ver con el ángulo que nosotros vemos hacia el espejo. Resolución del instrumento. La regla junto al manómetro tiene una escala mínima de 1 milímetro. Cualquier variación de altura que hubiera ocurrido en las marcas del milímetro nos podría haber dado otro resultado. Humedad relativa del aire. Asumimos que estábamos comprimiendo un gas ideal puro, pero el aire del laboratorio contiene vapor de agua. Esta humedad aporta su propia presión al vapor a la mezcla, lo que significa que la presión total que medimos no correspondía al 100% aire seco. Asumir que la temperatura fue constante. Al fin y al cabo, queríamos probar la ley de Boyle en un proceso isotérmico. Sin embargo, no podíamos asumir que la temperatura hubiera sido constante todo el tiempo. Probando. Probando. Hola, en esta práctica de laboratorio calcularemos... Para hallar... ¿Y si hacemos voz en off? ¡Qué imbécil! Voy a apagar la cámara. El volumen en metros cúbicos. La pendiente de esta recta representa...